Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Welcome to LinguaVid, an open door to the world. En esta ocasión, continuamos con el segundo tema de nuestra primera serie de los verbos. Quedábamos pendientes de ver lo que era la voz pasiva y la voz activa, para completar todo lo que era la definición de los verbos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Bueno, entonces, la voz muestra si el sujeto de una oración está llevando a cabo una acción o está teniendo una acción realizada en él. Es decir, que la voz muestra la relación entre el verbo y la frase nominales conectadas a él. Hay dos voces en inglés, que son la voz activa y la voz pasiva. Pero antes de que hablemos de voz pasiva y de voz activa, quiero que miremos entonces con calma qué quiere decir voz exactamente, porque en estos momentos ustedes pueden estar pensando que voz es mi voz o su voz. No, la voz no significa el sonido que se hace cuando se habla. En gramática, la voz es lo que indica si el sujeto de una oración está haciendo la acción o está teniendo la acción realizada en él o hacia él, sobre él. Por ejemplo, si el sujeto, piensen usted mismo, es la persona que realiza la acción, entonces estamos utilizando lo que es la voz activa. Decimos las cosas de manera activa cuando queremos mostrar quién o qué ha hecho algo. En la voz activa, el agente, llamamos a la persona, al sujeto que realiza la voz activa, es la persona o la cosa que hace algo, ¿cierto? Es el sujeto principal de una oración. Vamos a mirar un par de ejemplos. She cleaned the house. Ella limpió la casa. Podemos hacernos la pregunta, ¿quién limpió la casa? Who cleaned the house? Y la respuesta pues obviamente sería she did. Ella lo hizo. O sea, el sujeto, the subject. She did. The subject. Otro ejemplo, he crashed into her car. Él se estrelló contra el carro de ella, contra su carro. Y viene la pregunta, who crashed into her car? ¿Quién se estrelló contra el carro de ella? La respuesta sería he did. Él lo hizo. O sea, el sujeto, he did. Bueno, eso es todo lo relativo a la voz activa. Miren que no es tan complicado. Ahora vamos a meternos con la voz pasiva, un poquito más extenso. Entonces, por favor, presten mucha atención. Vamos a mirar este tema. La voz pasiva, o el pasivo también, ocurre en casi todos los aspectos y los tiempos, y cambia el énfasis. La voz pasiva se utiliza cuando el sujeto de una oración es la persona o cosa afectada por la acción de la oración. Que la voz pasiva puede utilizar cualquier tiempo del verbo to be. Muy importante tener eso en cuenta. Poco a poco se va a descubrir que en inglés usamos 16 formas y tiempos verbales. Esas 16 formas y tiempos verbales, todos y cada una de esas formas las podemos aplicar a la voz pasiva. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la voz pasiva? Para formar la voz pasiva siempre vamos a requerir usar el verbo to be, seguido de un verbo principal en pasado participio, ya sea porque lo estemos escribiendo o porque lo estemos diciendo o hablando. Vamos a tomar este ejemplo. My house was damaged by the storm. Mi casa fue dañada por la tormenta. Entonces, observen esto. La tormenta causó el daño, pero en la forma en que yo lo expreso, la causa no es tan importante para mí como el daño a mi casa, pues porque voy a tener que repararlo. Entonces le estoy dando más importancia al daño inicial, a lo que más sufrió daño. Estoy diciendo my house. Eso que yo expreso inicialmente es a lo que más importancia le doy. Si yo quisiera que en esta misma frase se reflejara o se le prestara más importancia al causante, al origen del daño, entonces mire cómo invertiríamos la frase y la convertiríamos en voz activa. Diríamos entonces, the storm damaged my house. Al decir the storm, estoy hablando de la tormenta, estoy indicando directamente el causante de la acción, la tormenta, the storm, y ya indico qué hizo o qué ocasionó sobre mí, sobre mi casa. Damaged my house. Vamos a hacer una comparación en un cuadro entre voz activa y voz pasiva. Tenemos el siguiente ejemplo. I cleaned the office while you were out. Yo limpié la oficina mientras que usted estaba afuera. Eso sería voz activa. Esa misma frase en voz pasiva sería the office was cleaned while you were out. Como pueden observar, ya no aparezco yo. Ya el yo que está incluido en la voz activa desaparece. Es decir, en voz pasiva le quitamos importancia o desaparecemos a la persona que efectúa la acción. Estamos dando más importancia al objeto de la voz activa. En este caso sería la oficina. Miremos este otro ejemplo.
My mother switched on the Christmas lights. Mi madre encendió las luces de Navidad. Eso obviamente, como estoy diciendo directamente quién realizó la acción, mi madre, pues eso es voz activa. En voz pasiva simplemente diría the lights were switched on, o diría the Christmas lights were switched on, si quiero ser más específico. Y ahí no estoy diciendo quién las encendió, simplemente digo que las luces de Navidad fueron encendidas. En particular utilizamos la voz pasiva cuando no sabemos o no estamos preocupados de exactamente quién ha hecho algo. Eso es primordial tenerlo en cuenta. Es decir, a veces no sabemos quién realizó una acción. O, por decisión propia, creemos o tomamos la decisión de que no es importante indicar quién ha realizado una acción. En estos ejemplos que les di, como se dan cuenta, en la voz pasiva no aparece ningún causante, ninguna persona actuando. Eso lo denominamos como la voz pasiva sin agente, sin el causante, pues. Porque relativamente, si observan claramente, lo que estamos haciendo es que estamos beneficiando al sujeto de la voz activa con la acción. Entonces desaparecemos al autor principal. A menudo utilizamos el pasivo para reportar lo que alguien ha dicho, pero al mismo tiempo queremos evitar decir quién lo dijo. Por ejemplo, me dijeron que no venías, que no pensabas venir. I was told you weren't coming. Si se da cuenta en esa frase, simplemente estoy diciendo que alguien me dijo que tú no venías, pero no estoy diciendo quién me dijo. Y esto lo hacemos, pues es muy normal, piénselo, eso se usa con el fin de evitar decir deliberadamente, ¿cierto? Directamente quién hizo algo o quién es el culpable de algo, ya sea porque usted no sabe o porque no lo quiere decir. Entonces, si lo piensa con detenimiento, se da cuenta que este tipo de expresiones de voz pasiva se utiliza mucho, por ejemplo, en la vida política, en el mundo de los negocios, a nivel empresarial o en cualquier otra actividad que involucre burocracia. Miremos estos ejemplos, un par de ejemplitos más. Digamos, un civil fue arrestado, ¿cierto? A civilian was arrested. Que eso obedecería, por ejemplo, a la pregunta de ¿quién fue arrestado? Who was arrested? La respuesta sería the civilian, que vendría siendo en este caso el sujeto. Otro ejemplo, the report was mislaid. El informe fue extraviado. Obedecería a la pregunta entonces, what was mislaid? ¿Qué se extravió? La respuesta obviamente sería the report. A veces es posible que uno desee o que usted desee utilizar la voz pasiva, pero quisiera de hecho mencionar quién realizó la acción. Esto se conoce como pasivo con el agente. Y el agente, lo que llamamos el agente, suele ser introducido con la palabra, con la preposición by, una preposición introductora. Entonces podemos decir, por ejemplo, en una voz pasiva sin agente diríamos the office was cleaned. En una voz pasiva con agente diríamos the office was cleaned by Mrs. Gómez. Por ejemplo, la oficina fue aseada por la señora Gómez. O también puede utilizar un sujeto tal como la gente, alguien, etc. Cuando uno no sabe quién es el agente. Suponga que a usted le robaron el carro y usted alcanzó a ver que fueron dos hombres. Obviamente usted va a llamar a la policía y les va a decir, hey, my car was stolen by two men. Mi carro fue robado por dos hombres. Él alcanzó a ver que eran dos hombres, pero no los conoce, no sabe quiénes son. Lo único que puede decir es que son dos hombres. En ese caso, estamos usando la voz pasiva con agente y aún cuando desconocemos a la gente realmente. Vamos a mirar un detalle muy importante de la voz pasiva. ¿Cuándo no se puede usar la voz pasiva? En algunas instancias. Explico. Los verbos intransitivos no pueden ser utilizados en el pasivo. Esto se debe a que no pueden tener objetos. Por naturaleza, un verbo intransitivo no tiene un objeto, no tiene un complemento. Por lo tanto, no hay nada para convertirse en el sujeto de la oración pasiva. Voy a dar un ejemplo de verbos intransitivos. Por ejemplo, die, morir, arrive, llegar. Con esos verbos no podemos agregar un complemento a un sujeto, no podemos volverlos voz pasiva. Vamos a mirar entonces otros cuantos ejemplos y al final de este video en particular va a encontrar una evaluación. Le doy el siguiente ejemplo. Mi carro ha sido robado 2 veces. My car has been stolen twice. Como se dan cuenta, estamos usando una voz pasiva sin agente. Bueno, otro ejemplo sería entonces la reunión se va a cancelar. The meeting is going to be canceled.
O usamos la misma frase y cambiamos un poquito la voz, decimos la reunión se canceló. The meeting was canceled. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en contexto una clave muy especial que tengo para que aprendan la voz pasiva y no se les olvide jamás. Retomemos el tema rápidamente. Recuerden que inicialmente decíamos que el verbo to be, seguido de un verbo escrito en pasado participio, es la fórmula gramatical que utilizamos para construir la voz pasiva. No olviden eso. Vamos a retomar la frase que usamos inicialmente, que era en voz activa, I wash my car. Miren la clave, ¿cómo es la clavecita? El centro o el enfoque de la voz pasiva realmente siempre está en el verbo principal que estamos utilizando en voz activa. A este verbo necesitamos aplicarle estas dos situaciones. Es decir, el verbo va a pasar, lo vamos a construir en voz pasiva, teniendo en cuenta estos dos detalles. Principalmente nos fijamos cómo está escrito el verbo o cómo se está pronunciando. El verbo está en presente. Ya sabemos que el objeto aquí es un carro. My car. Es un objeto. Entonces, este verbo acá va a pasar en pasado participio, o sea que quedaría washed. Y el verbo to be, como el verbo está en presente, el verbo to be pasa aquí en presente también. Entonces, si yo pusiera este verbo, para aplicar la misma fórmula, si yo pusiera este verbo en pasado, vamos a agregarle el pasado aquí, I washed my car, en voz activa estoy diciendo lavé mi carro. O sea, pero ya hubo un cambio en el verbo, una transformación. Entonces, el verbo aquí pasaría de la siguiente manera. Siempre va a pasar en pasado participio. Y aquí el cambio lo va a sufrir el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo acá está en pasado. O sea que to be tiene que quedar aquí en pasado. Miren. Es así de sencillo. Rápidamente, si yo dijera entonces, vamos a poner esta frase rápidamente en progresivo. Si yo dijera, I'm washing my car, entonces seguimos usando el mismo sujeto. Pero aquí ya el verbo está transformado. El verbo está con ing. Es decir, estamos hablando en voz progresiva, voz activa progresiva. O sea que, ¿cómo nos va a quedar esto? Miren, el verbo sigue siendo washed, porque tiene que pasar acá en pasado participio. El verbo to be va a pasar aquí con ing. Acuérdense que para uno poderle agregar ing a un verbo, ese verbo tiene que estar en su forma base. Entonces escribimos el verbo be y le agregamos el ing. Y ya diríamos entonces, my car, este verbo to be continúa siendo presente aquí, is being washed. Es así de sencillo. Espero que este ejercicio les haya servido y les haya quedado claro el tema. Esto que acabamos de hacer lo pueden aplicar a cualquiera de los tiempos de la voz activa para volverlos voz pasiva. Recuerden que de la única manera que podemos tomar una frase en voz activa y construirla, volverla voz pasiva, es que esa frase tenga un sujeto y un objeto. Y obviamente, si estamos hablando de que una frase tiene un objeto, hay un verbo que está haciendo el objeto, está buscando ese objeto. Es decir, necesitamos un verbo transitivo. Muchas gracias. Y recuerden que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Nos vemos en otro video.